Bien, aquí estamos otra vez. Vamos a hacer la última parte de lo que son la diferenciación de membrana. Vamos a terminar a hablar de la membrana celular, hablando de algunas adaptaciones especiales que esta membrana desarrolla para cumplir ciertas funciones. Por eso hablamos de diferenciaciones de la membrana. Son, dice, modificaciones de la membrana celular para cumplir alguna función específica. Se conocen dos tipos principales de adaptaciones. Uno que son las microvelocidades, que están destinadas para la absorción de nutrientes esencialmente, y lo otro que son las uniones celulares orientadas a facilitar la unión entre células y también la comunicación intercelular. Aquí tenemos un esquema. Esta es una célula del intestino delgado, un epitelio intestinal. Aquí tendríamos, por ejemplo, entre dos células un cierto tipo de uniones, que son las uniones celulares. Y estas pequeñas prolongaciones como pequeños dedos vendrían a ser las microvelocidades y la matriz extracelular en la cual están adheridas. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas diferenciaciones. Las microvelocidades, dice, son prolongaciones de la membrana como dedos de guante. Abundan en el epitelio intestinal. Lo que hacen es aumentar la superficie de contacto con las sustancias alimenticias e incrementan el área de absorción de nutrientes. Lo que hace la membrana entonces aquí es incrementar las zonas de contacto con los alimentos para mejorar su tasa de absorción de nutrientes. Aquí vemos las microvelocidades en un corte al microscopio electrónico, ¿no? Cada uno de estos, hay más de 3000 en cada célula, en las células que lo tienen. Este es un detalle de cómo estaría formado cada microvelocidad. Esta es la membrana, es como un dedito. Hay microfilamentos de actina que están unidos por proteínas clase 1, lo cual hace que ese dedito se mantenga estable, se mantenga erecto, entre comillas, y no se vaya a plegar ni se vaya a amontonar, ¿no? Y hay filamentos intermedios por debajo en la zona de la membrana. Esas serían las microvelocidades. Propósito, que la célula absorba una mayor cantidad de nutrientes que si no las tuviera. Las uniones de membrana, hemos dicho, son para facilitar la unión entre membranas. Estas son las mismas células, aquí están las microvelocidades. Hay 5 tipos principales que vamos a discutir. Bueno, normalmente se hablaba de 4, ahora se ha incluido uno más debido a la importancia que aparentemente tiene en el funcionamiento celular. Las uniones estrechas, que son estas de aquí están con el número 1, que son uniones que sellan la entrada al contacto entre dos células. Esta es una célula, esta es otra. Barras intermedias un poquito más abajo. Desmosomas son uniones puntiformes reforzadas por microfilamentos, como acá. Hemidesmosomas, que son estos de acá, el número 5, en los cuales la célula se une hacia la lámina basal. Y las uniones de hendidura, que serían los que está señalado con el punto 4, que tienen una función particular. Los 4 primeros son mecanismos de unión, de sujeción entre células. Unión física para que las células no se separen. El último no está pensado tanto en la unión mecánica, sino que está pensado en formar canales de comunicación intercelular. Vamos a detallar cada uno de estos tipos de diferenciación. Las uniones estrechas, o llamadas también zonas oclusivas, que están aquí, que son las que sellan, las que están en contacto con la luz intestinal. Aquí está el intestino, aquí empieza la célula. Fíjense, son proteínas que actúan como grapamientos que unen con mucha fuerza a las células para evitar que estas células se desprendan, o para evitar que el contenido intestinal pueda filtrarse por entre las dos células hacia el interior del tejido.
sellan el espacio intercelular. Luego, un poquito más abajo, teníamos las barras intermedias. Son engrosamientos a modo de bandas de cinturón que se extienden a lo largo de las células. Esta es una membrana de una célula, esta es la membrana de la otra célula. Es un engrosamiento en banda, por eso se llama también desmosoma cinturón. Y fíjense, hay proteínas que atraviesan la membrana y se conectan unas con otras para agarrar a modo de ganchos, unirse unas con otras y hacer que las células se mantengan unidas, ¿no? Hay una placa de proteínas para resistir esa unión y para hacer que las células se queden juntas con la mayor firmeza posible. Luego tenemos a los desmosomas. Los desmosomas son las estructuras más desarrolladas, se llaman también puntiformes porque los otros se llaman desmosomas en cinturón. Estos, como pueden ver, aquí tenemos las dos membranas de la célula. No son como cinturón, sino que son como pequeñas planchas redondas de los cuales convergen proteínas que se llaman caderinas que salen a la célula y las caderinas de una célula se enlazan con las caderinas de la otra célula y aseguran una unión bastante fuerte entre estas dos células. Aquí hay filamentos intermedios que convergen hacia estos desmosomas y que pasan y se extienden alrededor del citoplasma y llegan al otro lado de la célula para formar una red de sujeción de lo que es el contenido celular. Son como alambres de amarre que pasan de un lado a otro lado de la célula. Así como los alambres de amarre unen una pared con otra, así más o menos, ¿no? Los hemidesmosomas se dan en las células que están en las células epidérmicas que conectan con la lámina basal, o sea que no están unidas a otra célula. Por lo que solamente existe engrosamiento en un lado de la célula, en el lado celular, y permite su fijación a la lámina. Esta es la membrana de la célula, esto que está en plomito. Ahí este es como un desmosoma, está el disco de proteínas, están los filamentos de queratina, pero esta es una lámina, un tendón, una lámina no es celular, por eso no hay engrosamiento del otro lado. Por eso se llama hemidesmosoma, porque es un desmosoma a medias, ¿no? Eso va a estar normalmente en la parte de abajo, como habíamos visto en las diapositivas anteriores. Aquí están los hemidesmosomas. Y los desmosomas están acá entre dos células. Y finalmente tenemos las uniones de hendidura. Las uniones de hendidura, conocidas también como gaps de célula, se dan en zonas donde las membranas quedan muy juntas, pero no hay engrosamiento, no hay placas, no hay caderinas. En estos se establecen canales de proteínas que se llaman conexones, tubos de intercambio de agua, iones, aminoácidos que no pueden pasar por la doble capa de lípidos ni por la capa de proteínas, pero a través de estos conexones sí. Y de esta manera las células intercambian y regulan su contenido unas con otras. Esta sería una membrana celular, la doble capa de fosfolípidos. Esta es la otra membrana celular. Fíjense, estos son canales formados por 6 proteínas. El conexón se llama conexón esta proteína, este conducto que se forma por 6 unidades de proteínas. Forman tubos gruesos por donde pueden pasar inclusive aminoácidos libremente, agua, sales, etc. Y están pensados en la regulación y la coordinación intercelular. Por eso decíamos que las uniones de hendidura no son para sujetar, son para comunicar. Un detalle importante antes de explicar la otra diapositiva es que se supone que las células cancerígenas, por ejemplo, entre muchas otras cosas, alteran sus mecanismos de diferenciación celular. Por un lado, los conexones se desarrollan muy poco y no hay mucha comunicación entre células. Cada uno va por su lado, no hay regulación y por eso empiezan a comportarse como si fueran células enemigas. Y por otro lado, los mecanismos de sujeción
Los desmosomas, los semidesmosomas no están muy desarrollados, por lo cual no se sujeta una célula con otra de manera confiable. Entonces las células cancerígenas pueden desprenderse unas de otras, moverse, ser arrastradas por la sangre y pasar de un órgano a otro. A eso es lo que llamamos metástasis, cuando el cáncer se ha esparcido, porque una célula se desprendió del tumor y se fue a otra parte. Bien, resumen entonces de todo lo que hemos visto, el intercambio, gases como el CO2, el oxígeno, gases con nitrógeno, pasan a través de la doble capa de fosfolípidos. Moléculas pequeñitas como el alcohol, que es muy liposoluble, puede pasar por la doble capa de fosfolípidos, mientras que urea puede pasar el agua muy poco, con más dificultad. La mayor parte es rechazada, pero el agua, como está en grandes cantidades, ese muy poco significa mucha entrada o salida de agua. Moléculas más grandes como la glucosa, la fructosa, no pasan por la doble capa de fosfolípidos y tienen que pasar por canales de proteínas. Los iones, potasio, sodio, magnesio, tampoco pueden pasar por la doble capa de fosfolípidos, son muy grandes y deben pasar a través de canales. Aminoácidos, ATP, glucosa, proteínas, ácidos nucleicos son mucho más grandes, peor no van a pasar a través de la doble capa de fosfolípidos, ni siquiera las proteínas son capaces de pasar por canales porque son muy grandes. Salen o entran por otro mecanismo de endocitosis o exocitosis que vamos a comentar después. Bien, eso sería lo que tocaba desarrollar sobre la membrana celular. Espero que se haya entendido. Las preguntas las pueden plantear en el foro de preguntas o directamente también en la página del cuestionario. Con esto habríamos terminado el tema de membrana celular. Esperemos que se entienda y estamos para responder las dudas o interrogantes que pudieran tener. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión.